Refracción y lentes. Este es el tema de la guía de hoy. En este caso hablaremos sobre la ley de la refracción. ¿Qué es una refracción? El fenómeno de refracción sucede cuando la luz viaja de un medio a otro. Tenemos este caso como que aquí fuera el nivel de agua y aquí tengo en la parte superior la vista, el aire, lo que tenemos en la muestra. Entonces, ¿qué sucede si acá llega un rayo de luz? Y ese rayo pega en este punto de esta línea que separa los dos medios que estamos tratando, aire y agua. Este rayo de luz no va a pasar exactamente, no se va a ir exactamente en esta línea como está dibujado, sino que va a tener una inclinación diferente. Se va como a ver una forma quebrada de esta línea, como la que he dibujado aquí. Entonces se generan dos ángulos, que sería este ángulo y este otro de aquí. Vamos a identificar los medios. Le vamos a llamar N1, que sería el medio o índice de refracción en este medio que sería el aire. Y este de aquí le vamos a llamar N2, que sería el medio, o sea, lo que se da aquí en el agua y aquí en el aire. O sea, los dos medios en que se transporta la luz que tenemos. Por lo tanto, ese sería el ángulo sub 1 y este le llamaríamos ángulo sub 2. Y ahí tendríamos la información de el fenómeno de refracción. Sucede cuando la luz viaja de un medio, que sería el aire, a otro medio, que en este caso sería el agua. A este rayo se le llama radio incidente y al que se refleja en el agua, en la superficie del agua o en el medio, que en este caso es el agua, se llama rayo transmitido. Aquí también se genera otro rayo que se llama rayo reflejado, que vamos a dibujar aquí, que es el que he dibujado de color negro, cuyo ángulo va a ser igual a este ángulo 1, que sería en el medio del aire, y este ángulo sería ángulo 2, que sería en el medio, que en este caso es el agua. Por lo tanto, tenemos nuestros términos, que sería N sub 1 sería índice de refracción en el medio 1, o sea, en el que está en la parte superior. N sub 2 sería índice de refracción en el medio 2, en este caso en el agua. El ángulo 1 es el ángulo de refracción. Aquí tenemos lo que indica cada una de las variables que aquí vamos a relacionar. N sub 1 es el índice de refracción, o sea, en el medio 1, aquí. N sub 2 es el índice de refracción, o sea, en el medio 2, que sería en el agua en este caso. El ángulo 1, sub 1, sería el ángulo de incidencia, que es el que se forma aquí en el medio 1. Por eso lo hemos colocado medio 1. Y el ángulo sub 2 es el ángulo de refracción, que es el que se forma entre el rayo ya cuando ha entrado en la sustancia 2, en este caso. Y se da en el medio 2, por eso es medio 2. Ahora, para calcular cada una de esa información, tenemos una fórmula que nos va a ayudar a ese cálculo, la cual es, vamos a colocar fórmula o ecuación, y sería N sub 1 por el seno, vamos a colocar bien, seno del ángulo 1 va a ser igual a N sub 2 por el seno del ángulo sub 2. De aquí vamos a calcular diferentes fórmulas. Si quiero N sub 1, me quedaría N sub 2 por el seno del ángulo 2 dividido entre el seno del ángulo 1. Si quiero calcular N sub 2 sería N sub 1 por el seno del ángulo 1 dividido entre el seno del ángulo 2. Y si quiero calcular uno de los ángulos, entonces se realiza el siguiente despeje. Si quiero el ángulo sub 1, sería N sub 2 seno del ángulo 2 dividido entre N sub 1. Y aquí sería seno. Este seno pasaría a colocarse aquí como seno inverso, quedándome de esta manera toda la expresión
esta sería la otra y esa sería la otra expresión. Bien, ahí tenemos 3 fórmulas más que hemos obtenido de una sola ecuación o de una sola fórmula. Esta sería bueno que las anotes en tu cuaderno para tenerlas a la mano a la hora de los ejercicios. Entonces tenemos que esta expresión o esta relación que tenemos aquí se conoce, es conocida como ley de Snell. Ese sería como el nombre de esta relación que tenemos. Ahora, dentro de este proceso existe lo que es el índice, ¿verdad? Esta n, el índice de refracción. Entonces tenemos que sería en esta ocasión n va a ser igual a el término c dividido entre b. ¿Pero qué es el término c? El término c es la velocidad de la luz en que viaja en el vacío. Como lo que tenemos aquí, velocidad de la luz en el vacío, y esta b sería la velocidad de la luz en la sustancia. Entonces tenemos las dos velocidades, esta se va a dar en el vacío y esta en la sustancia. Ahora, este valor de c ya está dado. El valor de c, o sea, la velocidad de la luz en el vacío es de 3 por 10 elevado a la octava metros sobre segundo. Por lo tanto, esta información siempre la vas a colocar cuando estemos trabajando con la refracción. Entonces, en general, podemos expresar lo siguiente del fenómeno de refracción. Este fenómeno de refracción consiste en el cambio de la dirección y velocidad de propagación de la luz, como el dibujo anterior. Solo ocurre en superficies que no son perfectamente reflectoras, o sea, como más opacas. El tipo de superficie que no son perfectamente reflectoras puede ocurrir tanto el fenómeno de reflexión como el de refracción. Es decir, que pueden suceder los dos fenómenos. Luego tenemos que la refracción de la luz hace que cuando introducimos un lápiz dentro de un vaso con agua, lo veamos como si se ha quebrado. También podemos decir que este fenómeno es el causante del fenómeno del arco iris, debido a la refracción múltiple de la luz sobre la gota de agua lluvia. Bien, continuando tenemos la siguiente tabla que nos muestra la tabla de índice de refracción para sustancias comunes, o sea, N. Debes de anotarla porque la vas a utilizar en algunos ejercicios de esta guía de ciencia. Tenemos que el agua tiene un índice de refracción de 1.3, el alcohol etílico de 1.36, el diamante de 2.42, el cristal de 1.60, el hielo de 1.31 y el aire de 1. Estos son los que vas a utilizar para tus ejercicios. Continuando siempre con lo que es la refracción de la luz, tenemos los lentes. ¿Qué son los lentes? Son objetos capaces de concentrar, oiga bien, concentrar o de dispersar la luz que incide en el fenómeno de refracción. Estos lentes se dividen en dos. Van a haber lentes divergentes y lentes convergentes. Veamos la ilustración de ellos dos. Tenemos entonces los lentes convergentes. Estos son, tenemos los biconvexa, se clasifican en biconvexa, plano convexa y menisco convergente. Biconvexa, esta parte que está achatada es la parte o lado convexo, por eso se llama biconvexa porque a los dos lados es convexo. Este se llama plano convexa, o sea, tiene la parte plana y la parte convexa. Este es menisco convergente. Este tiene la parte convexa y de aquí también convexa. Tenemos los divergentes. Los divergentes tenemos bicóncavo, o sea que estas partes son dos partes que son cóncavas, o sea que va la curva hacia adentro de nuestro lente, por eso se llama bicóncavo, dos partes cóncavas. Tenemos plano cóncavo, o sea la parte plana y la parte cóncava, y tenemos menisco divergente, o sea que tiene las dos partes, una parte cóncava y esta parte se puede decir convergente porque está la pancita hacia afuera del lente. Ahí tenemos ya las ilustraciones de los dos tipos
de lentes y su clasificación según cada una de ellas. Ahora vamos a analizar el uso de cada una de ellas en la vida cotidiana y cómo se va a diferenciar cuando entra la luz en cada uno de estos lentes. Continuando, tenemos los lentes convergentes. Estos tienen esta forma, como ya vimos anteriormente. Se clasifican en tres: biconvexa, plano convexa, menisco convergente. Estos lentes son capaces de reflectar la luz hacia un solo punto. Nos hace posible aumentar o reducir el tamaño de los objetos. Nos ayuda a corregir errores refractivos o ametropías de la vista humana, como hipermetropía, la presbicia o algunos tipos de astigmatismo. Esto sería la utilidad que tienen estos lentes en el medio de la medicina para corregir la vista. Tenemos también los lentes divergentes. Se clasifican en estos tres: bicóncava, plano cóncava, menisco divergente. Estos refractan la luz, pero no inciden en un solo punto, se alejan del foco. En cambio, los anteriores se acercaban o pasaban por el foco. Estos producen imágenes virtuales derecha y de menor tamaño. Estos ayudan a la óptica optometría, o sea, a la vista, en algunos casos de la miopía y en algunos casos o tipos de astigmatismo. Esa sería la utilidad de estos lentes. Y como información última tenemos que los lentes, ¿verdad?, se han estudiado y es posible estudiar las imágenes formadas por estos con esta ecuación, la cual es la ecuación que se usó en los espejos esféricos también. Entonces tenemos dos ecuaciones que vamos a utilizar en esta guía. Tenemos un ejercicio de aplicación. Nos dice de la siguiente manera: un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de inclinación de 35 grados. Si el índice de refracción del agua es de 1.33, ¿cuál es el ángulo de refracción y cuál es la velocidad de la luz en el agua? Bien, lo que tenemos es la ilustración de nuestra figura. Aquí tenemos el aire, aquí tenemos el agua. Nos dan que el ángulo con que entra en el agua, o sea que vamos a tomar nuestro eje, el ángulo con que entra al agua sería el de aquí, que estamos hablando de 35 grados, y eso estamos hablando del ángulo sub 1, porque este es el medio 1, que sería de esta manera. Cuando entra en el agua, recuerda que el rayo de luz se quiebra, y este íngulo que está aquí es el que me está pidiendo ángulo de refracción, que es el ángulo 2. Además de eso, me dice si el índice de refracción del agua es de 1.3, o sea que este dato ya lo tengo, que es de 1.33. Recuerda que este lo representamos con n sub 2 y en el que está arriba n sub 1. Ahora que ya tenemos toda esa información, podemos sacar los datos. Tenemos N1, N2, el ángulo 1 y el ángulo 2. N1 es el del aire. Como el del aire no lo da la información, pero tenemos la tabla de información aquí, y en el del aire es de 1, N vale 1. Colocamos 1. El de el otro medio, es de 1.33. El ángulo 1 ya no lo da el ejercicio, que es de 35. Y el ángulo sub 2 es el que queremos encontrar. Ahora, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? Sería la fórmula N1 seno del ángulo 1 sub 1 va a ser igual a N2 seno del ángulo 2, o sea, el índice de refracción 1 por el seno del ángulo de refracción es igual al índice de refracción 2 por el ángulo de refracción 2. Ahora lo que hacemos es despejar la incógnita, que sería el ángulo sub 2, este que tenemos aquí. Entonces sería N1 seno del ángulo dividido entre N sub 2. Todo esto le vamos a sacar seno inverso, y eso nos va a dar el ángulo 2, que sería este. Ahora, si sustituimos la información, puedo pasar este para acá y sacar seno inverso de N1, estamos hablando de 1, multiplicado por el seno del ángulo, que sería 35 grados, dividido entre N sub 2, que sería 1.33. Cerramos aquí.
Ahora sustituimos la información. Seno inverso de todo lo que está en el numerador me da en este caso 0.57, 35, 76, 43. Voy a colocar los valores que puedo. Entre 1.33 hacemos la división. Al hacer la división me da toda esta cantidad y a ese le voy a sacar seno inverso. Recuerda que para seno inverso coloca primero la tecla Shift y luego la tecla sin, ¿verdad? Y entre paréntesis yo voy a colocar 0.43, 12, 60, 473. Cierro paréntesis y eso me da la cantidad de 25.54 grados, que ese es el ángulo que se refleja aquí. Ahora resolveremos la siguiente pregunta del mismo ejercicio: ¿cuál es la velocidad de la luz en el agua? Para eso tenemos esta información, esta ecuación, que es n es igual a la velocidad en el vacío entre la velocidad en la sustancia que se ha introducido el rayo. Entonces me pide este dato, esta velocidad. Entonces tenemos que despejar la incógnita, que sería este pasaría a multiplicar y este pasaría a dividir, o sea que nos quedaría velocidad es igual a c sobre n. ¿Quién es c? El c ya nos da el dato, nuestra guía nos daba ese dato y eso es 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. Ahora n es el que nos da la información porque es la sustancia de la que estamos trabajando, 1.33, quedándolo esa división igual a 225.56 metros sobre segundo, ya que este es adimensional, se colocan estas unidades. Y ahora sí, tenemos ya el ejercicio resuelto con las dos preguntas que nos daban. Continuaremos con el literal B, ejercicio 2. Dice que un rayo de luz que viaja en el aire incide en una sustancia cuyo índice de refracción es de 1.48. Si el ángulo de refracción es de 34 grados, ¿cuál es el valor del ángulo de incidencia? Vamos a dibujar nuestra ilustración. Vamos a dibujar nuestro eje. El rayo viene aquí y dice que viaja en el aire. Recuerda que aquí estamos hablando de una posición en el índice, ¿verdad? En el aire. Aquí sería el número 2, que sería la sustancia desconocida, porque no nos dice cuál es. Entonces entra el rayo y dice que cuyo índice de refracción es de 0.48. Este ya lo conocemos, sería n. Entonces venimos y el ángulo se refleja en una forma quebrada, como lo he dibujado aquí. Y me está diciendo que el ángulo de refracción es de 34 grados, o sea que el ángulo que se forma entre el rayo reflejado en la sustancia y el eje que hemos dibujado es de 34. Y nos pide cuál es el ángulo, cuál es el valor del ángulo de incidencia. Me está pidiendo ángulo sub 1. Entonces veamos, n sub 1 por el seno del ángulo 1 va a ser igual a n2 por el seno del ángulo 2. Como me pide ángulo 1, entonces quedaría n sub 2 por el seno del ángulo 2 dividido entre n sub 1. Y a todo esto le vamos a sacar seno inverso, que sería este. Veamos entonces el ángulo seno inverso de n sub 2, que sería 0.48. Por el seno del ángulo 2, que sería el ángulo 2, ya lo tenemos, sería 34 grados. Y esto dividido entre n1, que sería el del aire, que sería 1. Luego, al hacer este proceso, nos da 0.8276059495. Y dividido entre 1 nos da la misma cantidad. Seno inverso de esto nos da 55.85 grados. Eso sería el ángulo que se da en este
en este espacio. Bien, con esto hemos finalizado lo que son tus 2 ejercicios de la guía de ciencia para que tú los puedas realizar y comprender mejor.